Consejos para estudiar unas oposiciones por tu cuenta. Las academias y los preparadores son referencia obligada, pero cada vez más opositores deciden estudiar por su cuenta, bien por el ahorro que supone o bien porque compaginan los estudios con el trabajo y apenas tienen tiempo para ir a clase. El sistema para convertirse en funcionario está diseñado para, por un lado, evaluar la capacidad de los aspirantes y, por otro, establecer un orden de preferencias según la puntuación que cada candidato obtenga en las pruebas. Así que en el examen se compite contra las preguntas que aparecen en el papel, sí, pero sobre todo contra el resto de candidatos. ¿Es posible prepararse por libre para un reto así? El perfil del opositor que va por libre ha aumentado con las últimas convocatorias de empleo público. Es habitual también que este tipo de opositor haya tenido un primer contacto con las academias y que después haya decidido continuar por su cuenta. La vía solitaria supone, ante todo, un ahorro económico. Los precios de una academia para una oposición estándar suelen rondar los 100 y 150 euros al mes, para un tiempo de preparación que normalmente lleva de 9 meses a un año. Pero cuidado al decidir si este es un camino adecuado para ti. Las academias y los preparadores ayudan a poner el foco en lo verdaderamente importante. Imponen una rutina de estudio que hace las veces de planificación y se encargan de la actualización constante de los materiales. También vas a necesitar un alto nivel de organización para marcarte una rutina sostenida en el tiempo, además de una buena dosis de disciplina y concentración para ser capaz de cumplir con los objetivos que has definido. Si te has decidido a intentarlo por tu cuenta, este es el paso a paso para superar con éxito el reto. Hacerse con los materiales de estudio es el primer escollo para el opositor que va por su cuenta. No hay libros oficiales y la única guía para saber qué hay que estudiar es el programa que se incluye en cada convocatoria, que es una mera relación de epígrafes o temas sobre los que versará el examen. Lo habitual es comprar temarios ya preparados, elaborados por editoriales o academias especializadas. Es aconsejable hacerse de más de un temario para contrastar y completar la información. Ningún temario está siempre completo. Hay quien prefiere confeccionarlos desde cero. Muchas personas han elaborado también su propio temario, consultando la ley y los manuales. Esto te puede llevar meses de trabajo y tenerlo completo. Pero esto te va a servir para ser mucho más consciente de tu oposición. En cualquier caso, no te quedes solo en la teoría, hazte con baterías de test, supuestos prácticos resueltos, exámenes de años anteriores. Y cuidado, porque uno de los principales errores es estudiar con temarios que han quedado desactualizados. La legislación cambia constantemente y, mientras que en las academias lo normal es que se vaya avisando de las modificaciones y actualizando los temarios, si vas por libre ese trabajo te toca hacerlo a ti. La pregunta que más a menudo se hace un opositor es, ¿cuánto tiempo hay que dedicar a estudiar? Es un problema medir tu estudio en tiempo. Puedes echarle 8 horas al día, pero de esas horas, ¿cuánto tiempo has estudiado realmente? Algunos preparadores hablan de trabajar por objetivos, otros sin embargo, dicen que lo más recomendable es tomar el tiempo como referencia básica. Es preferible estudiar por tiempo antes que por material porque no todo el material es igual de fácil y ahí se puede generar frustración. En lo que todos coinciden es en la necesidad de planificar el estudio. Cuando la gente va a una academia o a un preparador busca a alguien que le obligue. Para el lunes tengo que llevarme sabidos 2 temas. Cuando vas por libre, es una lucha contra ti mismo. Primero tienes que evaluar cuál es tu situación personal, si tienes hijos, si trabajas, cuándo eres más productivo. En función de eso, hazte un horario cuadriculado. Con una buena organización te concentras mejor porque no tienes que estar tomando decisiones todo el día. Aconsejamos elaborar un horario y también un cronograma para marcarse metas tanto a corto como a medio y largo plazo. Eso sí, sé flexible. Si te organizas de forma muy rígida, sin dejar espacio para imprevistos o para ese día en el que simplemente no te da la cabeza para más, acabarás frustrado. Y si hay que organizarse para estudiar, también hay que obligarse a descansar.
A partir de los 30 minutos de estudio va bajando el nivel de concentración. Es aconsejable utilizar la técnica Pomodoro, estudiar durante 25 minutos al máximo de concentración y descansar otros 5 para a continuación repetir el ciclo completo 4 veces. Después, hacer un parón de 20 minutos. Esquemas, sesiones intensivas de subrayado, tablas, resúmenes, mapas mentales. A la hora de hincar los codos para digerir ese temario inmenso, el menú de opciones es infinito. Es recomendable empezar por una lectura completa del temario como primera toma de contacto para tener una visión global. Y prestar especial atención a la fase de subrayado para no caer en el error habitual de terminar destacándolo todo. Algunos opositores comienzan con un resumen y después van pasando cada tema por la trituradora de los esquemas, de forma sucesiva y cada vez más condensados. Con independencia de la técnica, podemos destacar 2 niveles de estudio, la comprensión y la memorización. Siempre que puedas razonar una información, se te va a quedar mucho mejor. La memorización de datos concretos es para aquella información que no puedes deducir, plazos, artículos. El error aquí es intentar memorizar palabra por palabra. Repetir y repetir para memorizar es un fallo muy grande. Es como utilizar la fuerza bruta, funciona pero no es lo más eficiente. Además de la comprensión y de la memoria, vas a tener que ejercitar tu concentración. Hay factores básicos que contribuyen a mejorar la atención: tener la impresión de que estás haciendo algo que te gusta, recordar de forma periódica cuál es tu motivación y planificar los descansos de forma adecuada. Hay que buscar esa sensación de quedarte con ganas de más cuando estudias. Tienes que saber qué tipo de exámenes te esperan, en qué orden y cuándo. Y analizar qué destrezas tienes y cuáles te faltan. Si por ejemplo vas a pasar por un tribunal, no puedes esperar al día antes para trabajar tu expresión verbal. Aquí es precisamente donde se complica el camino del llanero solitario para las oposiciones de más nivel. En las más altas es más complejo ir solo porque el preparador es muy importante para ciertos tipos de ejercicios, como por ejemplo las exposiciones prácticas, en los que se requiere una formación específica. El repaso es la parte más importante. Y es que prepararse para una oposición consiste en estudiar el temario, sí, pero se trata sobre todo de ser capaz de recuperar, el día del examen, información que probablemente estudiaste hace unos cuantos meses. Por eso, en tu planificación tienes que hacer hueco para el repaso. Un atracón al final no es lo más efectivo. Para repasar hay varias estrategias. Puedes acabar primero el temario y comenzarlo de nuevo para hacer el repaso, pero en ese caso es preferible trabajar con bloques más compactos y hacer repasos espaciados en el tiempo. Frente a ese sistema de vueltas, hay quien opta por el llamado método de arrastre. Consiste en avanzar en paralelo con el estudio y el repaso. Así, por ejemplo, si la primera semana estudias 5 temas, la segunda te pones con los 5 siguientes y repasas esos 5 primeros. Haber masticado bien los temas con esquemas y resúmenes propios en la fase de estudio es fundamental para después poder repasar. Ayúdate también con baterías de test, una herramienta básica en la dieta de estudio de la mayoría de las oposiciones, y con ejercicios de autoevaluación, por ejemplo, confeccionar tus propias preguntas cortas. Y, sobre todo, sé muy consciente de tus errores para reforzar lo que todavía no dominas del todo, con las herramientas que mejor te funcionen. No hay un método universal para todo el mundo.